Hola camiseteros, hoy nos vinimos a Barcelona, al Flea Market, un mercadillo callejero. La verdad es que me han hablado muy bien de él, así que te invito a que me acompañes y veamos qué piecitas interesantes podemos encontrar. Arranquemos. Desde el primer segundo me di cuenta que llegué al sitio correcto. Este puesto tiene organizada una selección de piezas vintage, como por ejemplo esta chaqueta del Barcelona. Tienen hasta los precios colocados para que sea más fácil y fluido todo el tema. Fíjense nada más esta camiseta o jersey del FC Barcelona de la sección de hockey. Fue utilizada por un jugador, 65 euros pedían, vale cada centavo. También estaba esta chaqueta capa del FC Barcelona, eso sí, sin el escudo, más chaquetas o templates. Un poco más adelante encontré esta del Real Madrid del año centenario, 2002, de portero. Una básica del Barça. Les digo, eso sí que estaban mezcladas algunas copias. Esta, por ejemplo, 35 euros y tenía toda la pinta de ser una réplica. Esta otra de época, un template. Esta bastante más moderna, de los 2000, por 30 euros. Soy un fanático de las camisetas Combat de capa y esta manga larga era una belleza, pero fíjense, tenía el nombre Jessica en la parte trasera. Completamente original, 20 euros. Si no lo tuviese el nombre, esta se vendría seguro. Algo de streetwear relacionado con el fútbol. Algunas camisetas de las secciones, esta es balonmano por ejemplo, esta de la Eintracht Frankfurt, está en buenas condiciones, pero como es el primer rack todavía la dejaré aquí e iré haciendo nota mental. Esta es de un equipo coreano, la verdad lo desconozco. Si tú conoces un poquito más sobre el equipo como tal, estaba todo sublimado en la tela. Decidí seguir adelante. Una Wallon de Perú, esta de Adidas Originals de Argentina y por último en este rack una del Barcelona visitante por 55 euros. Estaba perfecta. Ya la tengo, así que de momento seguiré. Y la emoción continuaba, ya que el siguiente puesto también estaba repleto de camisetas deportivas. En este caso una sección de béisbol. Seguí viendo. Les muestro las mejores prendas porque la verdad había mucho de todos los deportes, de NFL, baloncesto, hockey. Esta era de portero del Barça, de jugador, pero seguramente de alevines por la talla. Vale la pena ir con bastante tiempo. Yo llegué sobre las 11, pero es que hay muchísima cantidad de camisetas. Eso sí, están mezcladas. Hay camisetas copias con originales. Esta, por ejemplo, es de jugador. Si se dan cuenta por la figura, es de mujer. La revisé y Pamela, número 5. Sinceramente no sé si es de alguna jugadora del FC Barcelona, sección femenina. Si alguno de ustedes lo saben, ya saben, me lo ponen en comentarios. Aquí hay otra, por ejemplo, de la selección escocesa. Esta ya la tengo. Está un poquito hecha polvo. ¿Qué tal? Oye, ¿los precios son, te los pregunto? A 30, a 25. Vale, van por allí. Esta del Hércules, lástima que tenía dorsal, porque estaba muy chula. Vale, en lo que tenga un grupito que me interese te comento. Un poco más adelante, esta de Bolivia, pero a simple vista pienso que es copia. La que no era copia era esta de Boyan del 2007 del Barça, talla XL. Te la hubieses llevado con ese dorsal en mal estado. En el puesto siguiente, algunas camisetas más o menos recientes de la época de los 2000, 2010, Holanda, Barcelona, City. Como ven, algunas estaban hechas polvo, pero entre todas las piezas que irás viendo, te aseguro que encontrarás joyitas como esta. Real Betis Balompié. Capa, un modelo seguramente Combat de mediados de los 2000, está en perfectas condiciones, visitante, nada más con la textura puedes saber que es original. Por ejemplo, ¿esta qué precio tiene, la del Betis? Vale, está bien, me parece justo. Estoy recién llegando, pero ya más o menos voy viendo cuáles voy a llevar. Es importante acudir temprano a los mercadillos para encontrar las mejores piezas. Está el Sevilla, New Balance, México, Dortmund, algunos templates genéricos, Barcelona, Rugby, Transport, España, bueno, PSG. Esta parecía copia. La verdad es que está todo mezclado, así que hay que conocer un poquito. Aquí tenemos una por 30 euros.
de Total 90, una época mítica, 2005. Me pareció genial esa camiseta, también la apunté. Y si se fijan, tenemos una de entrenamiento de la versión Player. Estas son camisetas que utilizaban los jugadores. Fíjense que tienen los laser holes, los agujeritos, los plásticos en los hombros. Una buena pieza, pedían 25 euros. En este flea market hay de todo, desde vinilos, bisutería y ropa. Unos puestos más adelante me encontré un rack lleno de joyitas. Las que más me gustaron fue esta de Barcelona del año 2002 y esta otra del año 2004, local. Una Total 90. Te iba a preguntar precio. Está como nueva. Me piden 30 euros. Sí, es original también. No es un mal precio realmente. ¿Cuánto me dijiste? Estas camisetas las he visto mucho más. El vendedor amablemente me comenta que esta pieza que dice Gent del Barça era un regalo del diario Sport. Yo la verdad es que solo la había visto por fotos y tenía entendido que eran únicamente utilizadas por jugadores. Y en este caso la manga larga por los porteros. Esta fue la que me llamó más la atención. La chaqueta. La del Ajax de la 97, 98, 60 euros la tengo. Bueno, están muy bonitas las camisetas que tienes aquí. En un rato, pues, acabo de llegar. Vamos a darte una vuelta. Gracias, muy amable. El calor apretaba y todavía me faltaba más de medio mercadillo por recorrer. Hola. Cuando en el piso algo me llama la atención. Me acerco y bingo, tenemos una camiseta del Barcelona bastante reciente, 2021, es XL, y con el tacto me doy cuenta que es original. Pregunto precio, 10 euros, sin embargo reviso para estar totalmente seguro. Lo es, veo si tiene algún tipo de desperfecto, algo por el estilo, 10 euritos, me parece un precio súper bueno. También estaba este pantalón o corto del Barcelona, creo que es del año 2010, no pregunté precio por él. También estaba esta de la Juventus, obviamente es una copia. Acordamos 7 euros por la camiseta del Barça. Creo que es una buena manera de comenzar. En otra zona del mercadillo se encontraban los típicos puestos sobre mantas, donde puedes encontrar desde relojes Discman, teléfonos celulares, hasta estos calcetines del Barça del año 2007. Gracias, muy amable. Estaban nuevos, 10 euros cada uno, me parece un poquito alto. Y como estoy de viaje tampoco puedo llevarme de todo, por eso esta bufanda, aunque era producto oficial, decidí dejarla allí. Por esta zona no habían demasiadas camisetas, pero tenían esta exhibida. Me acerqué y rápidamente me di cuenta que era una copia, así que decidí dejarla allí. Más adelante vi que alguien se la llevó. ¿Eres capaz de darte cuenta qué pieza se encuentra por aquí? Hay algunas camisetas de baloncesto, maillots de ciclismo, pero yo me acerqué por esto que está por aquí. Una bufanda del Barça 2013 fabricada por Nike. Estas son bastante cotizadas, pero al estar de viaje el espacio apremia, así que la dejaré para otro coleccionista. Había de todo, relojes, piezas antiguas, vale la pena estar un buen rato, pero mirándose el piso no vi aquella bufanda del Español. Una vez que he terminado de dar la primera vuelta, decido que es momento de ir por las piezas que me gustaron. Esta me tentaba realmente, pero no sabía el precio. Lo pregunté. La de béisbol, para tenerla en mente. Eso sale a 20, a 30. Último 20 euros. Vale. Al haber sido utilizada por jugadores, valía mucho la pena, pero este dorsal apenas lo lavase iba a terminar de dañarse, así que decidí dejarla. En ese mismo puesto estaba un rack que no pude ver en la primera vuelta, ya que estaba repleto de personas buscando en él. Mucho baloncesto, Barça, Chelsea, esa tenía buena pinta, alguna de Andorra, templates genéricos, pueden apreciarlo, Barça, otra de Andorra, algunas deportivas de probablemente running, Colombia, España. Y bingo, tenemos una joyita. Esta camiseta, desde que vi el tejido me di cuenta que estábamos ante una camiseta Player Issue, especificaciones de jugador. Verifico dónde fue fabricada, coincide, todo luce bien y cuando reviso la parte interna me doy cuenta que no es solamente Player, es que es una de las que fabricaban para los jugadores. Le pregunto a la persona si ese puesto era de ella. Te pregunté qué precio, manga larga. Me pide 20 euros. Vale, es una bendita joyita la que acabamos de conseguir. Siempre te recomiendo que retires las perchas por la parte de abajo para evitar dañarlas. La tecnología de aquella temporada, Aeroswift, era verdaderamente maravillosa. Y tiene muy amable que se explique. Gracias, sí. Gracias. Llevamos 2 piezas, 27 euros. Me apuro para ir al puesto de al lado, justo donde estaba la camiseta del Betis. Pero
Ya ha pasado un rato y el corazón se me acelera porque no la veo. Estaba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y sí, señores, nadie se la había llevado. Aunque estoy seguro que es original, igualmente reviso las etiquetas de cuidados y fabricación. Este modelo específico lo fabricó Kappa en España. Trato de verlo y en Me había dicho efecto 15 por esta. me pedían 15 euros, no hay mayor precio que andar negociando, estoy No, contento no hace con pagarlo. Muchos me preguntan, Alex, en este tipo de sitios no se consigue nada, todo es muy caro. Bueno, 15 euros por una camiseta original del 2004 a mí me parece un precio amable, muchas estupendo. Otra de las piezas que me interesó fue una chaqueta que no pude mostrarte en un principio, del Ajax. Pedían 65 euros, la encontré por 45 en internet, así que de momento la dejaré. Volví a ese puesto y encontré esta gorra con etiqueta del año 98 probablemente o 2000. Estaba impecable, aunque era una L, era algo pequeña. Decidí dejarla para otro coleccionista. El vendedor se encontraba ocupado atendiendo a otro comprador, así que esperé un ratito y mientras esperaba vi esta caja repleta de pantalones cortos. La tela de este shorts me llamó muchísimo la atención y es que apenas vi la etiqueta me di cuenta de lo que tenía aquí. Un pantaloncillo de el template, porque no tiene la banderita, pero es el template utilizado por la selección española en el año 92 al 94. Con etiquetas, completamente original. Reviso a ver si hay alguna cosita más. Y en efecto estamos ante un lote de piezas que tienen las etiquetas todavía colocadas, pero hay piezas más recientes de los 2000, 2000 y tantos, algunas de los 90, bañadores. Revisé con algo de tiempo y lo que a mí me interesó, por supuesto, fue el pantaloncillo de la selección española. ¿Perdona? Pregunto el precio. ¿Qué pides por los pantalones? Se viene. Me gustó también tanto la de entrenamiento 2002 como la 2005 de... Sí, yo soy coleccionista. Me ofreció las dos por 50 y me regalaba el pantaloncillo. Se vienen las tres piezas. ¿Y tú siempre a estás en tener. este mercadillo? Súper antiguo. Sí, es 92. Súper antiguo, esa de fabricación Ah, increíble, no, ese- Bello, está bello. Equipment, 90. Equipment salió en el 90. Sí. Y la producción de España fue muy pocos años, porque después dejaron de producir en España. Ah, tú estás muy enterado de todas estas cosas. Sí. Bueno, tienes que conocer y mientras más conoces lo que Claro, vendes es- mejor. es- ¿Cómo te llamas? Nacho. Este Nacho, puesto Alex. tiene perfil de Gracias por Instagram, todo. se llama Backrow Gracias, muy Vintage. amable. Te recomiendo que le eches un ojito. Bueno, el sol ya comienza a apretar, así que pienso que es momento de irnos a comer. Ha estado muy interesante el día, hemos conseguido buenas piezas, algunas más llamativas que otras. Me gustaron mucho los pantalones de la selección de 1992, aparte de la charla con el chico de Backrow, estuvo genial. Y por supuesto, si tengo que elegir una, probablemente me quede con la camiseta Player Issue del Barça. Déjame saber a ti cuál te pareció mejor. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. Chao.